indemnización, una reparación integral del daño, que es una cosa impresionante. Y que otra cosa también ahí, en lo que tú comentas, es la cuestión del litigio estratégico, y que permite no solamente atender el caso en particular, sino que eso da cuenta de una realidad ampliada. Y que en ese sentido las recomendaciones no son en específico del caso, sino de procedimientos y tal que llevan a que no haya una repetición de un daño como ese. Entonces, aunque sea un caso antiguo, exacto, se hace una serie de recomendaciones para que no haya una repetición de ese caso. Yo la verdad estoy muy a favor de la creación de la ONU, pero también, o sea, si te pones a pensar, yo estaba leyendo un libro que se llama ¿Quién domina el mundo? Entonces, después del ataque de Hiroshima en Nagasaki, se crea la ONU. ¿Por qué? O sea, eso fue yo lo veo como algo de conveniencia política. Te tiro la piedrita y me voy así como... Sí, ¿sabes qué? O sea, ahora resulta que Estados Unidos, y está la sede en Estados Unidos, sí, y que ya, ahora que lo atacaste a su país, ya se crea. O sea, para que ya los demás países lo puedan ver te defiendan, o yo qué sé, ¿no? Entonces, yo lo veo como más, o sea, una estrategia. Entonces, desde luego, está muy bien la creación de la ONU, o sea, estoy muy a favor, pero también lo veo, o sea, de la manera, o sea, sí, más... completamente de acuerdo, pero también había una intención ahí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Había otra intención muy fuerte, que era la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional era la carta de presentación para que se realizara o se llegara a consolidar la ONU, porque la Corte Penal Internacional no juzga estados, juzga personas. Y, digamos, en todo este contexto de posguerra, Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, todos estos diferentes momentos de conflicto tenían actores políticos, militares a la cabeza. Y eso era lo que la Corte Penal Internacional, era su objetivo. O sea, llegar a estas personas y poder que se les caiga el peso de la ley, por así decirlo. Pero ese era el gran objetivo, la Corte Penal Internacional. Pero sí, tienes toda la razón, es una voluntad política impresionante, también incentivado mucho por el aspecto económico. No, sí. Disculpe, también tenía entendido que la Organización de las Naciones Unidas se creó a fin de la Segunda Guerra Mundial debido al Holocausto, sí, y a la violación de derechos humanos que hubo a la población judía. Sí. Justo hablamos de ese contexto y de toda la cuestión del desarme nuclear que justo llevó a la necesidad de plantear un espacio internacional. Ok, vámonos un poquito rápido porque vamos continuando. Acerca de las obligaciones del Estado, que ya lo hemos venido tocando desde hace un tiempo, todo esto está contemplado como obligaciones del Estado: el garantizar, promover, proteger, reparar y respetar. El garantizar, como ya lo habíamos dicho, me es inservible que diga que tenemos acceso a una salud integral cuando no hay suficientes hospitales, por ejemplo, o que no me llega el seguro popular, o que me están negando la atención de la intención de abortar, por ejemplo. O sea, cómo el Estado está fallando mucho aquí, en cómo garantizo que todos y todas tengan acceso a los derechos que yo mismo estoy proponiendo. Y en todos los aspectos, la tortura. La tortura está abolida y negada en todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado por completo. Pero seguimos teniendo policía que no sabe utilizar la fuerza, que son civiles con uniforme puesto y que torturan a la mínima provocación. Incluso cuando te revisan la mochila en el parque por tener una apariencia sospechosa, que es meramente discriminación. O sea, ¿cómo el Estado no me está garantizando todo esto? A mí de nada me sirve que esté en papel. Necesito acciones para yo poder vislumbrar en qué está fallando el Estado. De la cuestión de promoción, bueno, no creo que valga mucho el tocar este tema en específico, pero es eso: ¿cómo puedo divulgar en todos los aspectos, no solamente en la capital, no solamente en los espacios como estos, sino cómo puedo ir más allá en la promoción de derechos humanos? Y más en grupos en estado de vulnerabilidad, que son los que realmente a los derechos humanos les ponen mucho énfasis. La protección y el respeto. Un punto bien importante es la reparación. Esto es lo que en realidad le duele al Estado: una reparación integral. La reparación integral, no me entiendan dinero, que sí, pero no nada más, ¿ok? La reparación tiene muchos elementos que
que si bien es la indemnización, la restitución, son varios elementos que si se los explico me voy a ir mucho tiempo, pero esto es en cómo puedo convertir la situación de la víctima anterior a la violación a derechos humanos. Es decir, una persona tiene un tipo de vida, se le vulneran sus derechos y se convierte en algo completamente distinto. ¿Cómo la puedo restituir y reparar en ese sentido? ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo que aquí duele el Estado? Porque incluso, no sé si, seguramente sí, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, ese es su trabajo, la reparación integral del daño. Porque es el único que te lo puede garantizar aquí. No lo hace la Comisión de Derechos Humanos, no lo hace el Poder Legislativo, no lo hace la policía, no lo hace nadie. La CEAF, para que ahí sí lo puedan anotar, es quien te garantiza esta cuestión. Y es un problema, porque la cuestión victimológica en México está muy popular sobre los derechos de las víctimas. El problema es que las víctimas no lo saben. Y ese es el problema. Las últimas personas que saben de los derechos de las víctimas son las propias víctimas. Y para eso está la comisión. Y las que victimizan. Por supuesto, a nivel social, institucional, de todas maneras. Y la misma CEAB, ¿eh? La misma CEAB. Sí, o sea, es un tema muy amplio, pero para que lo sepan, en esta cuestión de reparación integral, a quien deben acudir es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o del Delito. Y eso en la parte de promover, se puede... O sea, yo siento que ese punto debería de ser el encargado, ¿no? De divulgar todo ese tipo de información para que la gente esté enterada. Sí, sin embargo, quien tiene la tutela en la cuestión de promoción es la Comisión de Derechos Humanos, no de víctimas. Pero hacen muchos programas y proyectos educativos. Estaba checando, bueno, la ley como que nunca se dice, la ley de educación de la venía como en algún artículo a la lo del partido de educación a nivel básico y no viene nada de eso. Entonces, como punto general, yo creo que sería también una iniciativa que podríamos hacer como colectivo, como parlamento más adelante, sobre todo para exponerles una situación muy rápida. Hace unos días viajé a la Ciudad de México, todos tenemos derechos aquí y en China, ¿no? Y me topé, íbamos manejando y me paró un oficial que ni siquiera era de tránsito y me dijo, ¿sabes qué? Tu engomado no es doble cero, nosotros no tenemos como mucho conocimiento, el coche era nuevo y nos dijo, la muerte es de 4.500, pero pues si me das 2.500 ya, ¿no? Te dejo ir. Honestamente yo dije, prefiero pagar los 4.500 a que me dejen ir. Le marco a un amigo y le dijo, oye, pasó eso. Y me dijo, es un oficial de tránsito, es el único que te puede tener. Si es oficial de tránsito, si no es oficial de tránsito, me dice, dile que te lleve con un bretón, que es el jefe de los policías. Cuando le digo eso, inmediatamente el oficial me dice, no, es que mira, nosotros te decimos esta recomendación por el cambio climático y empezó, y lo grabé y me dice, y le dije, ¿tienes su número, o sea, su número de placa, no? Y me dice, es pero es que sí te recomiendo que por el cambio climático y toda la onda. Y yo le dije, sí, está bien, y voy a pagar mi infracción. Si les checamos el engomado, era doble cero, o sea, solo porque nos dio la placa del estado de Tlaxcala en Ciudad de México. Quiso pedirnos, o sea, primero mordida, en segundo no tenía por qué detenernos, entre otras cosas. Y me quedé pensando en la importancia de que todos nosotros conociéramos los reglamentos, tanto en materia de derechos humanos, como en todo lo de la ley, ¿no? Toda la normatividad que a lo mejor nos protege. Y que afortunadamente a mí me pasó que le llamé a un amigo que me pudo orientar, pero yo creo que hay muchas personas que pasan a diario por esa situación por falta de educación. Entonces sí sería como una invitación a que todos nos reuniéramos y como parlamento a lo mejor pudiéramos incentivar en una iniciativa para algún articulado en materia de derechos humanos. Gracias. Esto no me quedó muy claro la reparación del daño. Igual si ponen un ejemplo. Ok, sin problema. ¿Cómo evalúas? ¿Bajo qué criterios? Porque, por ejemplo, puede haber como una indemnización económica, pero ¿cómo sabes si realmente vale eso? Claro. Ok. Para tener acceso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y para ser, digamos, candidato o candidata a que se te repare de manera integral, tú tienes que pasar por un cierto proceso. Yo no puedo llegar y, me robaron mi celular, ¿me lo reparas? No. Sino que tiene que haber o bien una sentencia o una recomendación de derechos humanos por la Comisión de Derechos Humanos
Humanos, o que la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas te reconozca en ese sentido. ¿Por qué hago énfasis en la comisión? Porque, como bien lo dije hace poquito, las víctimas no saben que pueden ser reparadas y se hace todo un estudio, y no solo es de indemnización económica, sino también de trato psicológico, trato médico, acceso a la educación, porque no sé si algunos o algunas han tenido contacto con víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito, y su proyecto de vida se les trunca, se les derrumba por completo. Dejan de trabajar, tienen que pagar para el proceso penal, un abogado particular, peritos, copias, lo que ustedes quieran. Y es un estilo de vida que cambia por completo, se les derrumba un proyecto de vida que ellos tenían plasmado. Entonces, como el Estado es el responsable porque no les pudo garantizar el respeto a sus derechos humanos, también es responsable de repararles integralmente. Y por repararles integralmente no es solo económico, que sí, es un aspecto, pero no lo es totalmente. ¿Cómo hago que mi hijo o hija regrese a la escuela? ¿Cómo hago que la sociedad no lo señale? Que se reconozca públicamente que el Estado cometió una violación a derechos humanos. Y así poder, digamos, vislumbrar un mejor proyecto de vida. Pero es todo un tema, son 6 aspectos en general, que si quieres luego te los comparto se los comparto más en particular, es bien interesante, pero ese es como el tinte general. Es como lo que pasó con las indígenas que se consideraron a... Sí, exactamente, por supuesto. Tuvo que hacer la reparación. Exacto, y es impresionante. Muchísimo tiempo, y el monto se va actualizando, que eso es lo bueno para las víctimas, porque aunque no lo crean, es un gasto. Y si ustedes tienen como mucha inquietud al respecto, las sentencias de la Corte Interamericana en específico se dividen en 2. Uno es el cuerpo de la sentencia, los otros son las costas y reparaciones. Las costas y reparaciones viene todo, digamos, el abanico de cosas que tiene que cumplir, porque una cosa bien importante que está dentro de una reparación integral del daño son las garantías de no repetición. Es decir, Estado de mexicano, ¿cómo me vas a garantizar que lo que pasó no va a volver a pasar? Me lo tienes que decir, y no me lo tienes que decir en papel, lo tienes que hacer porque te van a estar checando periódicamente para que esto no se quede solamente en una sentencia. Entonces es bien interesante. ¿Algo más? ¿Quién forma esa comisión? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Digamos, los secretarios generales o los comisionados, como le dicen a nivel federal, los propone el presidente y los ratifica el Senado. También a nivel estado los pone el gobernador o gobernador en turno en los estados en particulares. Y después el comisionado o comisionada en turno es quien va a elegir a la Secretaría Técnica y todo, digamos, el equipo legal y jurídico. Ahora entiendo por qué. Te digo, pues sí parte, no se la pierden la línea. Se llaman ombudsman, algo así, ¿no es el nombre correcto? No, pero es de derechos humanos. Ajá, ese es el ombudsman, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Efectivamente. Y también hay ombudsman. Así es. Bueno, mi comentario era conforme a lo que comentaba usted. Tenía yo un profesor de Derecho Constitucional que nos decía que ciertamente el tema de derechos y el tema también de la Constitución no todo el mundo lo entiende. Y de hecho, él nos planteaba que en algún momento nosotros como jóvenes que estamos estudiando Derecho, hacer o proponer una constitución, pero que sea de manera, ¿cómo decirle?, fácil de interpretar. Porque, por decir, nosotros como estamos estudiando Derecho entendemos ciertas palabras, pero tú si se lo explicas, por decir, al artículo 3 a un niño de primaria, va a decir, ¿y qué es laica? ¿Y qué es para empezar, que es un artículo, ¿no? Ya. Entonces es lo que proponía, y estoy de acuerdo con Dulce, que en algún momento sí, tanto en derechos que se le den su conocimiento desde el nivel básico y también de la Constitución. De acuerdo. ¿Alguien quiere algún otro comentario? ¿Nada? Pasamos al otro tema. Sí. Perfecto. Vamos a tratar de irnos rápido porque estamos un poco preocupadas porque tenemos a las 2:30 que es la hora de la comida, pero justo lo importante es que una vez hablado en el marco de derechos humanos podamos aterrizar a los derechos humanos de las juventudes. Entiendo que las iniciativas que hicieron
cada uno de ustedes está enfocado a la juventud. Nada más díganme si no es cierto. Todas están enfocadas a la juventud, ¿cierto? Ok. Entonces, justo a partir de eso, creo que es muy importante el hacer una reflexión en torno a cómo se concibe la juventud, porque hay diferentes mensajes de diferentes entes sociales, ya sea, no sé, en la escuela, los medios de comunicación, en la familia, qué sé yo, de cómo perciban la juventud, y es a partir de esa mirada desde donde tú entonces generas legislaciones, iniciativas, política pública e incluso acercamientos en relaciones sociales, pues. Entonces es muy importante tener esta mirada de las juventudes de entrada y después pasar un poco ya al marco también igual en materia de derechos de las juventudes, ¿ok? Entonces para esto, de la misma forma que en los derechos humanos, me interesa que hagamos un vaciado sobre lo que ustedes entienden por juventud. ¿Qué es lo que determina la juventud? ¿La edad? ¿Perdón? La edad. Ok, la edad. Sí. Muy bien. ¿Qué edad? Bueno, la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala los contempla de los 14 a los 30 años de edad. Tú dices de los 14 a los 30. ¿Quién da más o quién da menos? La mentalidad. Ah, no, pero ¿en edad? ¿Quién da más, quién da menos? Yo diría que 12 a 29. Exacto. Acá dice que terminan los 29 según la Constitución Federal. Entonces, yo tenía entendido que dependiendo de las legislaciones cambia digamos, el rango de sector poblacional joven, dependiendo también de la tasa de mortalidad para evaluar hasta qué rango va a ser la Ok, a ver, lo que dice el compañero es que dependiendo del estado y de la legislación en cada estado, ¿no? Entonces, la edad varía para definir la juventud dependiendo de dónde. ¿Algo vas a comentar? Sí, entonces en este caso, pues quién está arriba, ¿no? El tema de la Constitución. Entonces aquí aplicaría, pues a lo mejor una reforma, ¿no? Porque entonces aquí en Tlaxcala se pasa con los de 30 y a nivel nacional se pasa con los de 29. Que también ahí hay una cuestión de soberanía de los estados y de cómo los estados conciben la juventud, que es justo el tema que creo que va más allá de la edad. Entonces, ¿qué otros elementos se encuentran que determinan lo que es el joven? Creatividad e innovación. Creatividad e innovación. Ok, entonces una pregunta. Si yo tengo una tía de 40 años que es súper creativa y hace manualidades, es bien fiestera y así, y es muy innovadora, ¿es joven? O sea, no es joven, pero creo que cada quien tiene sus características. O su personalidad. Su personalidad es juvenil. Su personalidad. Tu mente es joven, tal vez físicamente no, pero la mente es joven. Entonces, estamos hablando de que hay cuerpo que es joven o no y mente que es joven o no. Entonces hablamos a ver. mucho de que todos tenemos un niño interior. Vamos a ver por acá. A ver, ¿qué dices tú en torno a eso? Ah, pues sí, es que como estabas mencionando, o sea, que una persona de 40 años y que sea innovadora no quiere decir que es joven. Que es joven, no por su apariencia física, sino por su apariencia en identidad, más que nada. Ok. Entonces también es como algo importante, ¿no? Entonces para ti tiene que ver con el cómo tú te identifiques. Obviamente. Ok, perfecto, la identidad. ¿Acá? ¿En qué sentido? Por ejemplo, se divide, no sé, niños que son vulnerables, jóvenes que entran en otro aspecto y ya no se puede legislar, por ejemplo, en una edad temprana, que son niños. Creo que va por ahí. Ok, entonces lo que define la juventud también son las necesidades que enfrenta ese grupo de población. Perfecto. Igual intereses y necesidades, ¿no? Bueno, hay unas necesidades sí, porque no tenemos las mismas necesidades como un joven que como un niño o como un adulto. Ok. Una diferencia entre la forma de pensar. Las necesidades, la ideología. Bueno, su forma de pensar, digo, un joven como pensamos, un adulto, pues es totalmente diferente. Ok. Bueno, a ver, otra cosa. Con relación a cuestiones más biológicas, ¿qué encontramos que define la juventud? Desarrollo y crecimiento de su cuerpo. Desarrollo y crecimiento de su cuerpo. Un periodo de vida posterior a la niñez y previo a la... Ok, como ese momento en medio. Ok. ¿Qué más? Temas hormonales, ¿como qué?
bueno, por eso nosotros como mujeres, cuando ya estamos en la de los 40 años, nos da la menopausia. Ok, cuestiones hormonales y por allá decían que es la edad de la punzada. Interesante término. ¿Qué significa? Muchas cosas. Muchas cosas. No, es que, bueno, el ejemplo de la edad de la punzada se refiere a que uno es cuando empieza a conocer tu cuerpo, cuando te dan ganas de tener sexo con medio mundo, cuando comienzas a descubrir las relaciones afectivas, cuando tu personalidad se va forjando y bueno, cuestiones hormonales que hacen que tengas un desorden y hasta cierto punto las cosas se empiezan a pasar. Bueno, ok. Por acá. Se puede decir como, bueno, que tiene que ver la juventud con aspectos fisiológicos, porque no solo es cómo te sientes, sino también lo que estás aparentando, ¿no? Que como decían, puede ser que tenga 40 y tenga mentalidad joven, pero bueno, ya no parece joven, ¿no? Claro. Podría ser por aspectos fisiológicos. Bueno, vamos a ir pasando un poco y en cada uno podemos ir haciendo comentarios, ¿no? Lo que vamos a revisar son como diferentes miradas que encontramos, no solamente en una cuestión de análisis biológico-médico, sino también análisis social, demográfico e incluso académico, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos y ahí se los juro que vamos a ir identificando y me gustaría que lo hiciéramos en conjunto en dónde hemos cachado esa mirada de juventud, ¿ok? Entonces, iniciamos con esta, que es la juventud como etapa del desarrollo psicobiológico. Y que es aquí donde entran varios de los elementos que decían, ¿no? Que entonces está determinado con el inicio de la menstruación en la mujer, que está determinado por la primera eyaculación en el hombre, y que en ese sentido ahí inicia la juventud, y que lo asocian a una cuestión de reproducción, ¿no? Y que también por otro lado encuentra esta etapa en este desarrollo psicológico y tal. Ya ven que existen las facultades en evolución. Esto quiere decir que una persona en su desarrollo cognitivo, social, físico, biológico, está desarrollando una serie de elementos que le permiten tener una posición ante la vida y que eso implica tomar decisiones. La posibilidad que tienen para tomar decisiones conforme van avanzando en este crecimiento y desarrollo humano. Y que entonces dice que esta etapa en particular es un momento de riesgo, de crisis o peligro, y ahí se habla de la cuestión de la adolescencia como aquella persona que adolece, ¿no? Entonces, esta mirada, ¿dónde la vemos? ¿Dónde la hemos escuchado? La juventud vista así. Yo lo escuchaba en mis clases de desarrollo humano en psicología. ¿Dónde más lo hemos escuchado? En los medios de difusión, el famoso Vive sin drogas, ¿no? Y el chavito en el parque mostrando a un joven que puede ser vulnerable frente a este tipo de adicciones por la crisis y el peligro en la que se encuentra, ¿no? También. Okay. Qué gusto ven como que, es que la juventud es una etapa de riesgo, hay que encaminar a los jóvenes. Efectivamente. Por allá. De hecho, bueno, yo considero que lo vemos en la vida cotidiana, en el momento que nos dicen, es que estás joven, estás chavo, todavía no sabes, y nos maneja con ese prejuicio, estereotipo de que la juventud es irresponsable, de que tiene falta de experiencia, de que no tiene la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo vemos en nuestra vida cotidiana. Sí, y que también tiene que ver esta cuestión de que pues está en una etapa de desarrollo y entonces pues puede tomar malas decisiones con la cuestión de cómo se concibe también a las personas jóvenes en espacios de toma de decisión o puestos públicos, ¿no? Yo creo que eso también se ve en el tema educativo, ¿no? Cuando, por decir, yo lo veo con mi hermano que tiene 12 años y estuvo en un proceso cuando entra a la secundaria y yo lo veía con sus maestros que, es que no hace la tarea, pero también está la parte mía como hermana, como familia, y también la parte de él, ¿no? Entonces cuando ya tienen otras mentalidades, por decir, en ese rango de adultos, digamos así, ya hasta lo normalizan. Es que es así porque acaba de entrar, es que es así porque no sabe tomar decisiones, es que es así porque todavía no le trae el 20 que ya está en la secundaria, entonces no ayuda en nada. Correcto. La siguiente, se las presento, es la juventud como momento clave para la integración social.
Y que esta es la típica frase, no sé si la han escuchado, de las personas jóvenes son el futuro del país. No son el presente, ahora que se vayan a la escuela, que se pongan a estudiar porque no saben nada, es el futuro del país, ¿no? Entonces, en el lado positivo de esta mirada es, hay que darles a las personas jóvenes las herramientas, y que eso implica educación, capacitación y tal, ¿no? Entonces, en esta mirada, en lo que se enfoca es en este estereotipo del joven estudiante, ¿no? Del joven estudiante que se está preparando para el futuro. Y en ese sentido, en esta etapa de moratoria social, uno de los efectos negativos también es que entonces que no se meten en la participación política o que no anden en esas cosas, porque ahorita no es su momento. Ahorita su momento es formarse y dedicarse a eso. ¿Dónde más lo hemos escuchado? Un ejemplo. Las clases de valores se promueven en primaria, formación superior. En media superior, valores y se tocan ciertos temas de formación como ciudadano o se prepara a las generaciones jóvenes para en un futuro regirse bajo cierto recado de comportamiento. Exacto. Y que eso que comentas es muy importante porque también, como es el momento de la moratoria social, también digamos que cómo tiene que comportarse como ciudadano o ciudadana, ¿no? Que bueno, te enseñan como varios elementos que ya comentaba la compañera acá, pero que sí te dice cuál es tu deber ser como adulto responsable, ¿no? Estás en ese proceso de aprender. La siguiente mirada de juventud es esta, que es la juventud como dato sociodemográfico, y que básicamente lo que plantea o en lo que se basa es en un rango de edad, y que a partir de eso tú ya defines cuál es la población joven en tu país, y que en ese sentido lo que hace justo es determinar, en este rango de edad tenemos esta población de personas, ¿no? Esas son las personas jóvenes, y que justo a lo que lleva este porcentaje de la población es identificar incluso un término, sobre todo está muy en boga, seguro ustedes ya lo han escuchado, que es el término del bono demográfico. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? ¿No han escuchado como de que, es que tenemos un bono demográfico y hay que invertir en la juventud? Sí, ¿cuál es este porcentaje de personas no que se encuentran en la misma situación? Sí, pero a ver, bono en particular, ¿qué significa la palabra bono? Algo extra, como un incentivo, como un incentivo, Entonces, el bono demográfico, justo basado en estos elementos de edad, plantea que la población joven, que la población que está en edad de productividad es mayoritaria a cualquier otro grupo poblacional de rangos etarios. Y eso lleva a que entonces tienes todo un bono, un plus, un extra, que en ese sentido son las personas jóvenes y en las que puedes invertir para que entonces tengan empleo y entonces atraes inversión o empresas extranjeras porque tenemos un bono demográfico. Hay muchas personas jóvenes, atraigamos empresas para que entonces ese bono demográfico se emplee en. Que puede ser visto de dos maneras, de forma, pues por un lado muy sádica porque lo que plantea es, como hay un bono demográfico, entonces podemos bajar como la calidad del trabajo y las prestaciones y tal, porque si no hay uno y otro. Hay un montón de jóvenes desempleados. Entonces, como son un montón, ¿qué más da? Entonces, atraigamos capital extranjero para que invierta aquí, para que ponga sus empresas y le decimos que le pague lo mínimo, porque hay un montón de gente y alguien lo va a aceptar. Esa es la versión macabra, ¿no? Hay otra versión que dice, a ver, tenemos un bono demográfico. Es el momento ahora de que las políticas que realicemos en este momento estén enfocadas a las personas jóvenes. Que les demos herramientas, conocimientos, capacitación, habilidades para la vida, para que en ese sentido puedan ser un motor de cambio de la sociedad. Hay como dos miradas de cómo se toma el bono demográfico. Lo que es cierto es que en México actualmente estamos en un bono demográfico y se plantea, según varios demógrafos y demógrafas, que es en este momento la población pico de jóvenes que va a existir en la historia de México, según sus proyecciones. Entonces, que es el momento para que se enfoque en esto. Y por eso no es nada más de Oquis, que empezaron a surgir un montón de iniciativas y de procesos que justo iban en torno a impulsar la juventud. Y de pronto la juventud era lo máximo, porque hay un bono demográfico. Y eso es un dato que es importante tener en mente, ¿no? Entonces, otra cuestión de esta mirada es que ve la juventud como homogénea. Todas las juventudes son iguales. Como es de este rango de edad, a este rango de edad, ahí te van las juventudes, ¿no? Sin hacer una reflexión en torno a si son juventudes que viven en la ciudad o en el campo, si son juventudes indígenas o afro, si son juventudes LGBT, si no, ¿sabes? No importa nada, simplemente son un rango de edad. Entonces ahí se homogeneiza esta visión de juventud.
para el desarrollo. Y ahí encontramos sobre todo, es que entonces la juventud implica un problema de drogas. Entonces ahí sacamos un programa para combatir las drogas y nos enfocamos en la juventud para realizar eso, ¿no? O es que la juventud es un problema porque están desempleados. O la juventud es un problema porque se embarazan mucho, ¿sabes? O sea, que no quiere decir que no suceda, sucede. Pero el asunto es desde dónde lo ves. Porque no estás haciendo un análisis de cuáles son las condiciones que llevan a que algo suceda. Lo que estás diciendo es que es la persona joven el problema por el simple hecho de ser persona joven. A ver, ¿vas a comentar? Ah, ok. Efectivamente, ayer tocaba ese tema un personaje que no tiene igual a la mentalidad. Si bien no se hace un análisis o un diagnóstico de las necesidades reales de cada población, si bien la política orientada a los jóvenes recaen como en programas muy generales. Obviamente no podemos aplicar lo mismo, la misma receta a diferentes contextos, porque obviamente las características tanto internas como externas cambian. Efectivamente, no sé, en el norte del país puede haber una cuestión más de inseguridad y latente a la drogadicción y al crimen, ¿no? Entonces podría apoyarse o ayudar en políticas que hagan integración para el deporte o demás cuestiones. Por ejemplo, en Tlaxcala pudiera ser nuestra necesidad, pues lamentablemente a veces hay mucha desocupación, hay muchos jóvenes que egresamos y que pues, nunca en las universidades nos señalan a qué nos vamos a enfrentar al mercado laboral. Usualmente vamos a tocar puertas, pedir oportunidades, pero lamentablemente pues llevamos nuestro pecho sano de que pensamos que nos van a amparar ciertos documentos, de que todo es académico, pero lamentablemente las condiciones no son las más equitativas posibles. Entonces, desde mi punto de vista, o desde el sector que yo represento, pues creo que esa es la problemática que a mí me gustaría encaminar a las políticas. Exacto. Y que justo esto es importante para saber qué política yo voy a hacer y entonces a qué población va dirigida, porque a partir de eso es el desde dónde la hago, cuáles son mis propuestas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, sobre todo en el marco de las iniciativas que ustedes están planteando, delimitar bien su población y buscar también el incluir a poblaciones que son históricamente excluidas. ¿Cómo las están incorporando en los iniciativas? Por ejemplo, ahorita podemos que tocar este punto, porque precisamente alguien por ahí me decía, como que no tengo fe en tu iniciativa porque cultura cero. Y ahorita que yo observo la desocupación, aterriza perfectamente. O sea, no todos nos podemos enseñar, como bien decía mi compañera, a que te guste forzosamente algo. La cultura está probado que ayuda a la población joven a descubrir talentos y a generar a favor de la sociedad las condiciones adecuadas para poder desarrollar artistas. Por ejemplo, en mi municipio pasó que tengo el Premio Nacional de Artes, es un pintor que Carlos, que es joven, él era drogadicto. Aparte de eso, Premio Estatal de la Juventud de Artes, igual. Y son de las cosas más fructíferas que me han pasado, porque no todos los jóvenes tienen que ser licenciados, mecánicos, etcétera, etcétera. Algunos están incluso ayudando a generar nuevos talentos. Y me encantó esta parte de aterrizarlo o de, ¿cómo fue la palabra? Delimitar el asunto, porque esto ayuda perfectamente a dar el nombre de aquellos jóvenes que están en riesgo, como Carlos, por ejemplo, el caso de Carlos, drogadicción, alcoholismo, mi municipio se caracteriza por los mayoneos horribles, usted llega y está de miedo porque piensa que son todos, no es cierto, no son jóvenes que pues, no nos hemos sabido aparecer y que tienen la necesidad de marcar nuestras políticas. Ok, y que justo esa es una cuestión muy importante para ver el desde dónde se están generando las políticas, porque lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que las políticas que se enfocan en juventud tienen que ver con drogadicción, prevención del embarazo y ocupación, ¿no? Pero de una forma muy más en el sentido de vamos a resolver este problema para que no sea un lastre en la sociedad, en lugar de ver cuáles son los determinantes sociales que llevan a que ciertas personas jóvenes estén en situación de vulnerabilidad y que entonces a partir de eso puedas hacer una iniciativa que realmente
sea solamente vamos a hacer un club de lo que sea y ahí los metemos y ya, hicimos nuestra política. ¿Cómo realmente hacemos algo que pueda generar un impacto, ¿no? Claro, y también abordarlo no solamente desde el punto económico, no es solamente verle o apostarle a las y los jóvenes con un símbolo de pesos en la cara. O sea, no te estoy dando las herramientas para que seas productivo después, sino cómo puedo modificar, incentivar o mejorar tu vida en esta etapa de juventud que estás viviendo en estos momentos. Como el famoso eslogan del Tecnológico Monterrey, ¿no? Que es la cultura emprendedora, ¿no? Del rayo emprendedor. Es ese mismo tema, esa es la, digamos que desde donde se aborda, desde un sistema económico que va a ser el rector de todas las políticas posteriores. Y aparte yo creo que es enfocado, o sea, yo digo, no quiero ver el lado malo, pero realmente, o sea, sí hay un lado de interés por parte del gobierno. Ahorita ya la población, o sea, por ejemplo, en la siguiente elección del año 2018, ya la población juvenil va en aumento y los años posteriores también. Por eso lo están enfocando bastante a los jóvenes para que ellos digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, está haciendo cosas bien. Entonces, para que los jóvenes cambien esa perspectiva, o sea, que tienen actual del partido, o sea, y la modifiquen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, o sea, va igual relacionado a un interés político, aparte de, o sea, de no tanto económico como lo mencionaba, pero yo sí lo relaciono bastante a un interés político. Sí, somos una cuota de voto. Exacto. Y eso está ligado a el bono demográfico. Son un montón de jóvenes y en este momento, cuando vemos quiénes pueden votar, tenemos una gran cuota que son personas jóvenes. Entonces, de pronto, lo que hacemos es que nuestras iniciativas y nuestra imagen y nuestro discurso esté todo enfocado hacia las personas jóvenes para ganarnos esos votos. Y por eso le apuestan mucho a los jóvenes. Exacto. Y que todo el entramado detrás de una candidatura claramente tiene focalizado hacia quién quiere dirigir su mensaje. Y que entonces de pronto los mensajes se dirigen a las personas jóvenes por esto. Porque hay todo un bono demográfico que lleva a decir, me enfoco a las personas jóvenes y en ese sentido tengo votos seguros para mí, ¿no? Entonces, por eso me refería que lo de las miradas es muy importante, porque no es algo teórico, es algo que se concreta en un montón de cosas. La siguiente, Juventud como problema de desarrollo, es juventud como agente de cambio, ¿no? Y que aquí justo lo que refiere es que las juventudes son el motor de la sociedad, las juventudes son quienes van a generar los cambios. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase muy famosa de Allende, que dice que una persona joven que no es revolucionaria es una contradicción hacia su naturaleza, ¿no? Y que lo que plantea es que la juventud es el momento en el cual se tiene una mayor postura crítica tanto a lo que sucede en la familia como a lo que sucede en la sociedad ampliada. Y que eso lleva a que la juventud sea revolucionaria, reaccionaria, propositiva y tal, ¿no? ¿Han escuchado ese mensaje antes? ¿En dónde? ¿Cuál? Como toda esta idea de la juventud como agente de cambio, que son los revolucionarios, dinámicos, creativos que van a hacer el cambio social. Yo sí, o sea, por ejemplo, cuando mucha gente, o sea, muchos de mis amigos se enteraron que yo estaba en la red Jóvenes por México del PRI, me dijeron eso, y yo, no manches, entonces no les joven. O sea, pues porque, o sea, ese partido es para la gente más grande, o sea, y sí es cierto, o sea, las mentalidades de, digo, no critico al PRI, critico a la gente, no al partido. Entonces, tienen una mentalidad muy antiguísima, muy antigua. Lo que le llaman los dinosaurios. O sea, entonces, pues sí, o sea, a mí me lo han dicho, ya me lo han dicho y me lo siguen diciendo. Digo, y no por eso, o sea, también tengo igual un criterio como que bastante firme, porque yo le he dicho, le he expresado, sí, o sea, el punto más fácil sería, ¿sabes qué? Me cambio. Ese es el punto más fácil. Pero yo no lo veo, o sea, para mí yo creo que será difícil, pero no imposible. Tienes que quedarme acá y derribar, pese a las adversidades y al tiempo, las barreras con las que te vas a encontrar. Entonces, me lo han dicho, o sea, sí me lo han dicho por esa cuestión. Y que también homogeneiza mucho, de la misma forma que hablamos más pasa con el rango de edad,
Porque entonces si una persona realmente no le interesa y no quiere hacerlo y se ¿sabes? Y que también justo una de las cuestiones es que a mí me parece muy buena esta mirada y tal, creo que es muy incentiva y tal, sin embargo sí llega a ser muy idealista, en el sentido de vuelve a homogeneizar a que todas las personas jóvenes son así. Y que eso va más allá de su contexto y que eso va más allá de sus preferencias, que eso va más allá de todo, ¿no? Y que entonces aquí también el asunto es que carga demasiado la bolsa a las personas jóvenes, en lugar de que sea una cuestión en amplio de la ciudadanía, de generar procesos de cambio social. Entonces y ahí ves a las personas de 40, 50 años diciendo, es que yo ya hice mi parte, tú eres joven, tú tengo que hacerlo. ¿Es en serio? O sea, nos toca hacerlo. Aparte, el mundo en el que nos dejaron no está tan chido como para decir que entonces no nos vamos a encargar de resolver todo. O sea, claro que somos una cuestión de cambio social y somos agentes y tal, pero eso no significa que deba determinarse el cambio social en las personas jóvenes y en el sentido de decir que solamente compete a ellas, ¿no? Es muy cómodo socialmente, pero no. Entonces, a partir de esto, hablando de los rangos de edad, esta diapositiva la incluí no tanto por los rangos de edad, sino para dejar como en la mesa que ni siquiera las mismas instancias y diferentes organismos y diferentes entes se han puesto de acuerdo en lo que determina la juventud de rasgos de edad, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que la ONU es de 15 a 24 años. La Organización Mundial de la Salud dice que adolescentes son de 10 a 19. O sea, yo tengo 19 años y soy mayor de edad, pero adolescente. O sea, ajá. Y de 15 a 24 los jóvenes, ¿no? Luego la Comisión de los Derechos de Niños dice que son niños, niñas hasta los 18 años. O sea, aquí, ¿quién tiene menos de 18 años? Creo que había como 2 o 3. ¿Ustedes se consideran niños o niñas? Soy chavo todavía. Porque también tiene que ver con cómo concebimos la niñez. La niñez es aquella etapa de la población o aquel sector poblacional al cual se protege. Entonces yo te tengo que cuidar, yo tengo que garantizar tus derechos. Entonces la niñez es esa etapa de cuidado, ¿no? Y entonces, si tú estás diciendo que una persona de 17 años es niño o niña, le estás quitando también esta posibilidad de emancipación, de autonomía y tal, porque hay todo un mensaje social que dice que la niñez es esa etapa en la cual solamente tienes que cuidar, ¿no? Entonces la persona joven de 17 años está vista de esa forma también, ¿sí? La Convención Interamericana de los Derechos de la Juventud plantea que es de los 15 a los 24 años, ¿no? Igual que Naciones Unidas. El Instituto Mexicano de la Juventud dice que es de 12 a 29, ¿no? Y en Tlaxcala, la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala lo plantea, como ya decían, de 14 a 30. Estos son los rangos de edad que tenemos, ¿no? Sin embargo, hay una variación en estos rangos de edad también cuando lo vemos a nivel internacional. Por ejemplo, en República Dominicana y en Costa Rica, la juventud está marcada hasta los 35 años, ¿no? Entonces, varía muchísimo. Ni siquiera hay un consenso en torno a los rangos de edad para la juventud, porque la juventud está determinada por una serie de elementos, ¿no? Entonces, vemos casos, como en Europa, en los que por cuestiones de recesión social, las personas que eran consideradas adultas previamente no tienen posibilidades para salir de casa de sus padres. Y entonces siguen estudiando en la universidad y estudian la maestría, el doctorado, el postdoctorado, pero siguen viviendo con sus papás. Entonces hay toda una cuestión de determinación social y económica que lleva a que incluso en su legislación hayan ampliado el rango de edad de jóvenes hasta los 40 años. Porque tienes personas de 38 que están viviendo en casa de sus padres estudiando, y como quien vive en su casa de sus padres no es independiente económicamente y está estudiando y es joven, entonces hay un cambio incluso en la legislación para ver cómo se percibe la juventud, para que en ese sentido también haya menos presión social de decir por qué estás tú viviendo en la casa de tus padres, porque no hay condiciones económicas para lo contrario. Entonces también varía en torno a eso. Cuando hay comunidades en las que ni siquiera existe la juventud, porque cuando tú menstruas hay todo un rito que te inicia hacia la maternidad o hacia la paternidad y tal, y esa es la adultez. Entonces, tú ves que la juventud no existe, porque tú pasas de ser niño o niña a ser adulto o adulta, ¿no? Tengo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las poblaciones que a muy temprana edad se vuelven independientes? No precisamente que tengan soluciones económicas, ¿no? Se me ocurre Chiapas.
donde es muy común que muy jovencitos dicen, pues, ¿sabes qué? Vamos a vivir a sea muy humilde, se separan y tienen familia. O sea, yo ese es el asunto. A eso es a lo que yo estoy hablando con relación a cuáles son los determinantes que pueden ser socioeconómicos, como el caso que les decía en Europa, en algunos países de Europa, que pueden ser culturales, como el caso que tú dices en Chiapas, que determinan lo que es ser joven. Y que entonces aquí no existe. Aquí tú ya a los 13, 14 años ya te casas, tienes un hijo y te vas a tu casa y entonces ya eres adulta, con todo el reconocimiento social que lleva a ser adulta, y tienes casos en los que es lo contrario. Yo quería expresar algo respecto a la franco-edad. Por ejemplo, cuando he hecho estudios de investigación me encuentro con el principal problema que el INEGI maneja una edad, la OMS maneja otro, y para mí al menos es muy complicado porque de repente INEGI dice de 12 a 14 años, ¿no? O de 14 a 27, pero yo estoy contemplando un campo de investigación de los 18, no sé, de los 14 a los 30 y ya no hay información. O tienes que desagregarla y tienes que hacer un video de desagregación y de ese tipo de información. Exacto. Y todo eso. Es que son las diferentes perspectivas que ya lo estaban señalando: económica, estadísticamente, sociológica, demográfica, antropológica. Entonces, desde tu campo de formación fundamentas ese estudio, ¿no? Al final de cuentas, vale la pena conocer esa federación, ¿no? Dentro del estudio, pero básicamente es en virtud de ello. Y que eso es muy importante, no solo para las investigaciones, sino también cuando es una investigación aplicada a una propuesta o iniciativa. Porque es desde dónde tú estás viendo la juventud. Y que eso es muy importante. En sus iniciativas plantear, yo concibo la juventud como tal, en este rango de edad, y para mí tiene estos elementos, y es diversa y lo que sea. Y a partir de eso, que les va mi iniciativa. El cómo tú concibes a una juventud es muy importante. Y ustedes se pueden revisar las leyes de juventud de los diferentes estados y cada quien lo define de manera distinta, y a partir de eso es que vas a leer todo lo demás. Entonces eso es muy importante también de tener en mente. Entonces, finalmente, a partir de todo esto, a lo que llegamos es que la juventud no es algo natural o estático, que siempre ha sido así, siempre va a ser así, por los siglos de los siglos, amén. O sea, la juventud se está construyendo y reconstruyendo porque está determinada por una serie de elementos sociales, económicos, culturales y tal, y que entonces es una construcción social. Entonces, quienes nos dedicábamos, estamos investigando todo el tema de juventud, hablamos de la construcción social de la juventud, que quiere decir lo que se concibe como joven en diferentes comunidades, en diferentes contextos. Entonces no podemos llegar a un modelo homogéneo de lo que es la juventud. Hay diferentes elementos que refieren a que se determinan, pero tú tienes que hacer una reflexión, análisis de contexto para tener en claro cómo se percibe la juventud en ese contexto. ¿Okay? Y entonces, tal cual, cada sociedad define la juventud a partir de sus propios parámetros. ¿Okay? Finalmente, otra cuestión que es muy importante en términos de juventud es hacer referencia a las paradojas que enfrenta la juventud actualmente. Que encontramos, por un lado, que hay más acceso a la educación y que esta generación es la más educada en términos del modelo curricular de la primaria, secundaria y alfabetización. En la historia de México, sin embargo, hay más desempleo. Entonces no estás creando una línea que conecte a la educación con un empleo digno. Y eso es una paradoja. Tenemos por otro lado que hay más acceso a la información y que esta generación también tiene más acceso a la información por las TIC, por cualquier cuestiones digitales, internet y tal. Sin embargo, hay menos acceso al poder. O sea, las cúpulas de poder están muy solidificadas y hay una serie de barreras y obstáculos para que incluso dentro de los partidos o de cualquier, incluso de candidaturas independientes, se pueda acceder al poder. Eso es otra paradoja. Tengo mucha información, pero ¿cómo puedo hacer algo con esta información? Pero incluso estadísticamente solo el 2% de la población en México hace solicitudes de información a los organismos no públicos. Y ese 2% son periodistas, docentes o en un campo de investigación, pero los ciudadanos no hacen solicitudes, no se informan, no saben cuánto gasta el gobernador, en qué lo aplica, cómo se distribuye el presupuesto de ingresos. Y que esto es muy importante en toda la cuestión de rendición de cuentas para la exigibilidad de derechos humanos que decíamos al inicio. O sea, si no hay una cultura de rendición de cuentas, si no hay una cultura de transparencia, de exigencia, es muy difícil que entonces haya una presión social política para que se lleven a cabo una serie de cuestiones en
el marco de los derechos. La otra es que esta generación es más apta para el cambio productivo, tenemos más herramientas para el cambio productivo, sin embargo estamos más excluidos de él, en el sentido de la concentración que implica la riqueza, no solamente la riqueza, sino también la iniciativa privada. Y que por eso está toda la cuestión de emprendedurismo que decía Lili, pero lo que también es importante es que ese emprendedurismo contraste y que pueda ser un contrapeso contra estas cúpulas de poder que existen también en términos empresariales y económicos. Y que entonces también hay una cuestión de impulsar el emprendedurismo, pero más desde una lógica de cambio social, o sea, que ese emprendedurismo no solamente empresarial, sino también social. Y de decir, vamos a apoyar el comercio local, vamos a apoyar el talento local, eso también es interesante y que en ese sentido es importante que el emprendedurismo lo veamos también de esa manera. Como decir, cómo vamos arrebatando un poco esa concentración de riqueza y de poder a partir de iniciativas locales, ¿no? La otra cuestión es que hay más expectativas de autonomía y que entonces las juventudes ahora tienen más posibilidades de ser autónomas y tienen más acceso a la información y hay como más posibilidades de tomar decisiones porque así se plantea y tal. Incluso en los mensajes sociales, en servicios públicos y tal, se plantea esto. Sin embargo, hay menos opciones para materializarlas porque estamos en un contexto de crisis económica muy complejo. Entonces, ¿cuáles son realmente las condiciones que tenemos para acceder a esa autonomía? ¿Sí? Estas son solamente algunas paradojas y estas paradojas las planteo porque me parece importante llegar a esta cuestión de la juventud como una identidad política y que esto implica reconocer cuáles son las miradas de juventud, cómo se nos concibe a partir de diferentes entes. Por otro lado, cuáles son las problemáticas que ya decían por acá enfrentamos en específico por ser jóvenes. Como las personas jóvenes no nos quieren dar empleo cuando salimos de la universidad, entonces nos piden que tengamos 5 años de experiencia, pero entonces es un círculo vicioso porque cuando voy a tener 5 años de experiencia si no me dan trabajo. Y entonces hay una serie de cosas que dices, me toca a mí como joven, ¿no? O de que como soy joven entonces no puedo llegar a ser la directora de tal institución o de organización porque creen que no puedo tomar decisiones porque no tengo capacidad. Entonces hay una serie de cosas ahí que tienen que ver con cómo se mira la juventud. Y que entonces el tú decir, veo todas estas afrentas, o que la cuestión de la trata de personas está muy focalizada también en las mujeres jóvenes, ¿no? O una serie de elementos que tú dices, a ver, hay una serie de cuestiones que se viven en esta etapa. Y a partir de ahí yo me identifico como persona joven y la convierto en identidad política cuando en el escenario de lo público hago una serie de demandas y de reivindicaciones. Entonces yo asumo mi identidad política como joven cuando yo digo, a ver, soy joven, estoy en este parlamento juvenil y me queda en claro que tengo una serie de obstáculos para materializarlo. Y en ese sentido tengo una serie de obstáculos también para el desarrollo pleno, para la dignidad, para los derechos humanos. Y en ese sentido planteo esto. Eso es una identidad política. El adscribirte a esto para generar propuestas de cambio social, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que todo esto de las paradojas, de las miradas, lo tengamos en vista a la hora de plantearnos y de plantarnos en el escenario de lo público. ¿Ok? Antes de avanzarte una pregunta. Claro que sí. ¿Y usted cree que nosotros tenemos identidad política? Eso es. La cuestión de la identidad es complejo porque la cuestión de la identidad yo no puedo ir bautizando a la gente diciéndole feminista, y tú joven, y tú, o sea, ajá, porque la identidad es algo que se tiene que asumir. La identidad es la respuesta al yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy mujer, soy de la frontera norte, soy feminista, soy... Lo que tú respondes al yo que soy, esa es tu identidad, es con qué te identificas. Entonces, si tú dices, yo soy joven, es que tú ya estás cachando una serie de elementos que llevan a que tú te determines como tal. Entonces, eso más bien es una cuestión muy personal y propia de decir, yo me identifico con esto o no, me checa o no me checa, porque puedes tener todo el panorama y decir, la verdad, no me interesa y está bien, es tu proceso. Y también puedes decir, lo checo y de verdad me hace sentido y de verdad quiero hacer algo con relación a esto, ¿sabes? Que es como la cuestión también de las que ya habían dicho en su presentación que son feministas. Es decir, yo ubico una serie de elementos de desigualdades estructurales muy cañonas con relación al género y a partir de eso veo una serie de cosas y quiero hacer algo para cambiarlo. Es tu identidad política. Entonces, bueno, por ahí. Ya en términos que, perdón, me quedó súper chueco esa cosa. ¿Por
qué es importante legislar en materia de juventudes? Vamos a hacer un breve recorrido de qué es lo que tenemos. Una cuestión que es muy importante es que en todas estas miradas y análisis de lo que es la juventud y tal, tenemos en claro que es muy importante, y tenemos en claro, me refiero a las organizaciones de jóvenes y juventudes, que es muy claro que hay un proceso de afirmación de las personas jóvenes y que pueda haber una especificidad de derechos de las personas jóvenes que atiendan a las problemáticas específicas. Hace rato no hablamos tan claro de eso, pero cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de derechos especiales, que son los derechos que están aplicados a ciertas poblaciones porque reconocemos que hay una serie de situaciones de vulnerabilidad. Entonces no quiere decir como, uy, yo soy bien feliz porque tengo mis derechos plus y tal. No, se trata de que hay una desigualdad con esa población y que tenemos que aplicar medidas para que esa desigualdad se vaya disminuyendo. Entonces tú identificas que la población joven enfrenta una serie de vulnerabilidades y a partir de esa especificidad es que tú dices, hay que hacer esto, esto y esto. Es por un ejemplo, es como la ley de acceso a la mujer es una vida libre de violencia. No quiere decir que no haya violencia generalizada, no quiere decir que no haya violencia contra hombres y mujeres, quiere decir que hay una violencia específica a las mujeres por el hecho de ser mujeres en un contexto de desigualdad en materia de género y que es importante legislar de manera focalizada a esa problemática. Entonces no es como, ay, yo me siento bien fregona porque tengo una ley de acceso a las mujeres en una vida libre de violencia. No, es simplemente el resultado de una serie de elementos que no son buenos, ¿saben? Que hay una serie de cuestiones estructurales que llevan a la necesidad de plantear eso. ¿Okay? Entonces, aquí dice justo eso, ¿no? Que como resultado de luchas desde diferentes identidades se comienzan a reconocer los derechos específicos. Y es entonces cuando las poblaciones afrodescendientes en México empiezan a plantear, oigan, existimos. México no es solamente el cruce de personas españolas e indígenas. Habemos quienes llegamos en barcos en todo el proceso de esclavitud y existen afrodescendientes sobre todo en la zona de Veracruz. Y que entonces a partir de eso dicen, es necesario que haya políticas que afirmen nuestra identidad y que en ese sentido legislen para nosotras. Entonces hay una serie de cuestiones que llevaron a que también haya esta especificidad de los derechos. Y en el marco de esto, bueno, tenemos la ley general, no tenemos una ley general de juventudes a nivel federal, no existe, ¿no? Y lo que nosotros planteamos es que es importante que se reconozca a nivel federal a las juventudes como sujetas de derecho, porque hasta ahora no hay ninguna legislación a nivel federal que plantee nada parecido, que diga que las juventudes son sujetas de derecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir la diferencia o por qué el rollo de decir sujetas de derecho? ¿Algún ejemplo? Porque en el artículo primero todos somos iguales ante la ley. Ajá. Sí, ¿Y eso como cómo que se ya materializa? nos generaliza y nos hace homogéneos, tanto jóvenes como viejos. Exacto, se homogeniza y también hay una cuestión en la cual, como las juventudes no pueden tomar decisiones, tampoco pueden tener la titularidad de sus derechos. Entonces es, por ejemplo, anteriormente a los pueblos indígenas eran objetos de derecho. Yo vengo y te digo, tú tienes derecho a tal, te voy a dar tal y tal, pero no es una titularidad, porque si tú eres titular de tus derechos, tú los exiges también. Y entonces tú los ejerces de manera plena. Ahí hay toda una diferencia, ¿no? Y que entonces lo que tenemos es que no hay una ley general de juventudes a nivel federal, existen leyes estatales, y lo que tenemos por un lado es que, voy a adelantar un poquito por ahorita de ver eso, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud reconoce la población de 12 a 29 años como objeto de las políticas, programas, servicios y acción. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos a nivel federal. Pero no es una ley. No, es la ley del instituto. Es la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Y cómo ven los jóvenes? ¿Cómo ven los jóvenes la ley del instituto? Dice que son objeto de las políticas. ¿Neta? Eso es lo que somos para la ley. Objeto de políticas. O sea, que son quienes reciben solamente las políticas que nosotros hacemos. Y eso tiene mucho que ver
capacidad de hacer como una diferencia de los diferentes grupos a quien va a atender su política pública y también plantear la necesidad de que un organismo público sea quien implemente esa ley. Aquí lo hicieron al revés. Aquí pusieron un instituto sin hacer un estudio previo a nivel federal sobre las necesidades de las diferentes juventudes en México. ¿Ven la diferencia y la gravedad del asunto? De cómo voy a tener un organismo si no tengo una ley que reglamente las disposiciones generales sobre qué es juventud. Es un problema. Por lo que tengo entendido, creo que en este periodo ya está la ley, bueno, ya está dentro de la iniciativa de la ley de la Juventud Federal en el Congreso de la Unión. Sí, hay uno. Nosotros estamos desde el INGE acompañando el proceso y hay una iniciativa que está en la Comisión de Juventud. Sin embargo, hay una serie de dificultades porque lo que es cierto es que las comisiones de juventud en los congresos tienen muchas barreras para hacer que prosperen las iniciativas que tienen. Y eso es algo que el presidente de la Comisión de Juventud a nivel federal es lo que nos plantea. Yo tengo toda la buena intención, pero a la hora de subirlo a pleno, tengo una serie de dificultades porque tengo que negociar y amarrar de manera previa un montón de cosas porque no hay mucha voluntad política de legislar en materia de juventudes. Y esa es una barrera real. Entonces, bueno, esos son algunos elementos. El único tratado internacional que tenemos que es vinculante en materia de derechos humanos de las personas jóvenes de manera específica es la Convención Iberoamericana de las Personas Jóvenes, que México ya lo firmó, pero no lo ha ratificado. Y que en ese sentido varias recomendaciones han ido en torno a que por un lado ratifique la Convención de los Derechos Iberoamericanos de los Derechos de las Juventudes y que en ese sentido también genera una ley general de juventudes a nivel federal. ¿Okay? El objeto de la Ley Juventud para el Estado de Tlaxcala lo que plantea es esto. Ya vimos que en Tlaxcala se plantea el rango de edad de 14 a 30, ¿no? Y otra cuestión es que la ley dice que tiene por objeto establecer las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de la juventud en el estado de Tlaxcala. Entonces, una cosa que sería muy buena es que ustedes entren a la ley, la revisen, que vean desde esas miradas que vimos de juventud, desde dónde la ley Tlaxcala está viendo a las personas jóvenes y cuáles son los derechos que entonces contemple la ley y cuáles son los derechos que no. Por ejemplo, acá que tiene una iniciativa de derechos sexuales, no está contemplado en la ley de juventudes como un derecho. Tampoco de derecho a las discapacidades. No hay nada de jóvenes con discapacidad. O sea, hay una serie de barreras ahí que encontramos cuando revisamos la ley. Entonces ahí nada más echen un ojo, son 21 páginas, para ver realmente qué es lo que incluye, qué es lo que no, y dónde sus iniciativas se escriben o están en el marco de esa ley. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de qué debe incluir una agenda de las personas jóvenes, de los derechos de las personas jóvenes, de entrada lo que decimos es que tiene que incluir el reconocimiento de las juventudes como sujetos de derecho. Porque eso, como les decía, cambia totalmente la situación. Entre que, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo 17 años, quiero ir a un centro de salud y quiero que me den métodos anticonceptivos y me dicen que no, porque tienen que ir mi mamá y mi papá. O, ¿saben? Porque entonces yo estoy concebida como si fuera no titular de mis derechos. Yo no puedo ir y exigir mis derechos, ¿no? Porque digamos que entonces, como la Convención de los Derechos del Niño dice que hasta los 18, ellos entonces ahí lo que hacen es interpretar la Convención de los Derechos del Niño y tú eres un niño para mí, tú no me puedes pedir información de sexualidad. Pero si tú en el principio pro persona dices, no, porque hay otra legislación como la Ley de Juventudes y tal, que dice que desde los 12 yo ya soy joven, y entonces se me reconoce. ¿Saben cómo? Eso es el principio pro persona en el sentido de interpretar aquello que sea más favorable para la persona. Y que en ese sentido creo que es muy importante el que esta concepción de jóvenes como sujetos de derecho incluya la titularidad de derechos, incluya cuestiones como la participación en todo el proceso de todas las políticas que atañen a la juventud. Otra cuestión es que tenga una mirada intergeneracional y de ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes decir, yo ahorita voy a enfocarme en ti que eres joven
Y entonces voy a apoyar la educación, pero no me importa cuando cumplas 25 porque según Naciones Unidas ya no eres joven y no tienes trabajo. ¿Sabes? Un ciclo de vida implica que puedas identificar cuál es el desarrollo humano de una persona que pasa por la juventud, pero que las políticas de la juventud tienen que estar vinculadas con un desarrollo pleno posterior a ello. Y que eso implica que en este momento, ¿cuántas personas jóvenes tienen seguridad social en sus trabajos y en ese sentido van a tener derecho a una pensión en la adultez? Las nuevas reformas laborales lo que ahora hacen es tremendamente terminar con todas las participaciones que puedas generar. Bueno, yo hablo, por ejemplo, en el caso práctico, no tienes salud social, tienes que firmar un contrato, lo que no te permite tener antigüedad, aunque estés ahí, te condicionan bajo un contrato con ciertos lineamientos, entonces lo único que hacen es perjudicarte laboralmente. ¿Cómo vas a utilizar? Exacto, y que eso es muy importante, que haya una mirada del ciclo de vida intergeneracional, que no es solamente ahorita focalizado y no me importa tu mañana. O sea, que justo permita hacer esa transición de empleo, de educación a empleo, que permita hacer la transición del presente, de trabajo digno para una pensión digna y tal, ¿ok? Otra cuestión es que favorezca la autonomía y la emancipación. Y que esto tiene que ver con que no solamente se les reconozca como titulares de derechos, sino como personas que pueden tomar decisiones, que no es que sean un problema o que no desarrollaron bien su cerebro porque están en la juventud, no. Que se les reconozca como personas que pueden tomar decisiones y que en ese sentido se generen políticas que favorezcan las condiciones para que puedan tener más autonomía, para que puedan tomar decisiones, para que puedan, incluso en la cuestión de emancipación, generar condiciones para que puedan salir de casa y tener un trabajo digno y desarrollarse plenamente y tal, ¿no? Y que garantice la participación política, como ya lo comentábamos, y que se incluyan distintas dimensiones necesarias para el desarrollo humano. Las personas jóvenes no solamente somos deporte, entonces no es como que la Comisión de Juventud y Deporte, o que vamos a hacer algo para la juventud, una cancha de fútbol. Entonces, no, realmente no somos solamente eso. Y eso implica legislar en materia de todo lo que implica un desarrollo pleno de una persona joven. ¿Okay? Y entonces, la Agenda Nacional de Juventudes, que fue un esfuerzo tanto de organismos internacionales como de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, contempló una serie de elementos o de ejes, ¿no? Ya que ponía pobreza, marginación, exclusión, empleo, participación, ciudadanía social, asociacionismo juvenil, seguridad y promoción de los derechos humanos, salud, migración, igualdad de género, educación, desarrollo sustentable, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que contempla la Agenda Nacional de Juventudes, que fue un esfuerzo que se hizo en 2012, justo haciendo como un análisis de cuál es la situación de las juventudes en el país, cuáles son las prioridades, se convocó a organizaciones de todo el país, bueno, obviamente el centralismo es el centralismo, pero se convocó y tal, y justo plantea una serie de elementos que pueden ayudar mucho a que ustedes la puedan revisar y ver más o menos ahí que se discutió, porque ya es un avance, ¿no? Entonces, nosotras también creemos que es sumamente importante, cuando hablamos de una agenda de juventudes, hablar de derechos sexuales y reproductivos, porque este es una de las barreras que tenemos de manera más fuerte a las personas jóvenes, justo vinculado a esta visión de que las personas jóvenes son irresponsables, no saben tomar decisiones, se meten en situaciones de riesgo y toda esa serie de elementos lleva a que se dificulte muchísimo que entonces una persona joven pueda ejercer sus derechos sexuales. Y nosotros hablamos de ciudadanía sexual en el sentido de que para nosotras no es viable, no es posible que haya una participación plena en la sociedad, en el ámbito público, una participación política, si no hay las condiciones para tomar decisiones sobre tu propio cuerpo. Y que eso en particular tiene que ver con, si yo no tengo el acceso a la autodeterminación reproductiva, yo no puedo acceder a métodos anticonceptivos para poder ejercer mi sexualidad libremente y no tener hijos en este momento porque yo no quiero, y entonces quedo embarazada por esa serie de elementos, hay una serie de determinantes que limitan como una serie de cuestiones del ejercicio público de la participación. Entonces, para nosotras es muy importante plantear esto porque siempre es como de esas cuestiones que queda ahí al fondo, al último, y que no se incluye en ninguna agenda y que es muy importante tenerla en claro porque la cuestión de los derechos sexuales implica una serie de cuestiones de la participación política, de la emancipación, de la autonomía y otros. Lo que le están pasando es la cartilla de derechos sexuales. Detrás, si les interesa, viene todo el marco normativo que sustenta los derechos sexuales en materia tanto de tratados internacionales como de legislación nacional y local, para que le echen un ojo. Y pues eso es todo por ahora. Por ahora. Si tienen alguna pregunta, comentario, adelante.
Y lo que vamos a hacer después de la comida es más bien el trabajo que ustedes van a hacer de revisión de sus iniciativas a partir de toda esta verborrea que les aventamos acá. Ya hablamos nosotras, ahora les va a tocar a ustedes. ¿Alguna pregunta, comentario, lo que sea? El precio está en línea, les paso el link. Todo eso está en línea. ¿Okay? Bueno, pues entonces creo que ya es hora de la comida, ¿verdad? También igual tomen nota de las redes sociales para que puedan seguirnos. Ah, sí, perfecto, qué bueno. Entre más conoce, siempre a la fecha. Bueno, chicos, tenemos